La gracia no anula a la ley. Así lo hemos constatado en diferentes estudios ya antes realizados. También lo podemos confirmar en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 1 al 25. Básicamente todo el capítulo. De la misma manera, podemos citar con este fin a Mateo. Podemos citar el libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20, donde Jesús mismo declara lo siguiente, cito: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, termina diciendo Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En un estudio reciente pasado, justamente que titulamos, por cierto, ¿es la ley pecaminosa?, justamente tratábamos sobre este tema. Es por esta razón que te recomiendo que te remitas a ese estudio, ya que te va a servir como base teológica y contextual para introducirte mejor en el análisis de este estudio presente. Pues bien, en él, por ejemplo, explicábamos que los defensores de la tesis respecto a la cual la ley, la gracia anuló a la ley, la gracia dejó sin efecto a la ley, decíamos, por supuesto, que esta viene a constituir una falsa doctrina, que lamentablemente desvía a muchos. Así pues, que los que usan esta doctrina, los que se manejan con esta doctrina, se basan generalmente aprovechándose precisamente de las enseñanzas de Pablo, del apóstol Pablo, de las palabras del apóstol Pablo. Por supuesto, no lo pueden hacer de otra manera. Lo usan justamente de manera sesgada, distorsionada, malinterpretada e incluso de forma interesada. De tal manera precisamente que toman lo que quieren tomar del testimonio de Pablo, toman lo que les conviene, obvian o no consideran lo que les pudiera afectar desde el punto de vista de su visión de lo que significan sus creencias, obvian o no consideran lo que les pudiera, cualquier cosa que les pueda restar veracidad, justa y precisamente por la misma razón. Voy a empezar diciendo que, como bien sabemos, la Biblia, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. De acuerdo a quienes formulan esta equivocada teoría, esta equivocada hipótesis, por supuesto, Pablo no es el que crea dicha teoría. Son precisamente las personas
justamente las personas interesadas en hacer, de acuerdo a su opinión, de acuerdo al espíritu de lo que significa para ellos su interpretación. Pues bien, es el caso que si analizamos bien a Pablo, si lo estudiamos bien, Pablo no niega, de ninguna manera, no niega la vigencia de la ley. Muy por el contrario. Habla precisamente de una íntima e intrínseca relación entre ambas, entre la ley y la gracia. Habla de una correlación entre las dos, de una correlación prácticamente obligada, una suerte de hermanas siamesas. Voy a plantear, digamos, un gran dilema para las personas que sostienen dicha teoría, dicha hipótesis. Para ello, voy a tomarles la palabra como cierta. Voy a tomar su teoría como correcta. Digamos que pudieras hacerlo, lo pudiera estar haciendo de manera irónica, por supuesto. Pero, para efectos del estudio, es muy apropiado. Vamos a suponer que ellos tienen razón, y Pablo en realidad enseña eso. Pablo enseña que la ley fue abolida por la gracia, ¿correcto? Vamos a suponer que eso es así, vamos a dar por cierta su teoría. Pero, como ya indiqué en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, si analizamos ese pasaje, de verdad que se estaría presentando aquí un verdadero conflicto teológico, ya que resulta y pasa que Jesús estaría encontrándose desmintiendo, contradiciendo al apóstol Pablo. Entonces, desde mi punto de vista, para mí resulta muy fácil saber cuál postura sería la correcta. No tendría ningún problema en formar parte de la postura que yo, por supuesto, considero la verdadera. Y es que es muy fácil. Yo le pregunto a estas personas, y aquí es donde les planteo el dilema. Además de que Jesús los contradice a Pablo, en el supuesto caso de que Pablo en realidad enseñe esta cosa que yo no creo en lo absoluto. Estoy simplemente dando por ciertas las palabras de este grupo de personas. Yo les preguntaría, si Pablo dice una cosa y Jesús dice otra, ¿cuál de los dos personajes bíblicos tiene mayor peso teológico? ¿Cuál de los dos personajes tiene mayor peso religioso? Por decirlo de alguna manera. ¿Tomaría usted, te pregunto, una postura a favor de Pablo en detrimento de Jesús? No lo creo, la verdad. Sería imposible. Bien, el sistema de interpretación bíblica establece el principio hermenéutico que habla o que señala, digamos, habla de la regla justamente de la que me valí para dar el ejemplo anterior. Habla de la regla de mayor y menor peso, que es la misma justamente, es la misma regla de lo implícito versus lo explícito.
y que no es otra cosa, por supuesto, que el principio de analogía de la fe. En él, este principio de analogía de la fe, establece que cuando dos textos parecen entrar en conflicto, parecen entrar en contradicción, fíjense, hago hincapié en la palabra parece, dejando sobreentendido que en realidad no es así. Es la impresión que causa, pero no se contradice, no están entrando en conflicto. Bueno, el caso es que este principio establece que cuando dos textos parecen entrar en conflicto, se debe dar prioridad al pasaje que lo trata, digamos, de manera formal, clara y explícita, en preferencia de aquel que, digamos que en preferencia de aquel que lo menciona de manera vaga, digamos, circunstancial y o implícita. Así puede que de esta manera se le da prioridad a ciertos aspectos claves que bien vale la pena mencionar. Ellos son, como primer punto, lo explícito sobre lo implícito. Ya lo mencioné anteriormente. Tenemos los 3 puntos. La regla de mayor y menor peso, la regla de lo implícito versus lo explícito, o lo implícito contra lo explícito, y finalmente el principio de analogía de la fe. Vamos a tratar entonces el punto de lo explícito sobre lo implícito, es decir, lo explícito priva sobre lo implícito. Así pues que esto señala lo siguiente. Una declaración doctrinal clara tiene más o mayor peso que un pasaje que requiere de una deducción o inferencia lógica para ser entendido, para poder ser entendido. Esto como primer punto. Un segundo punto sería el contexto formal. El contexto formal nos indica, el concepto del contexto formal nos indicaría lo siguiente. Si un pasaje discute un tema a fondo, por ejemplo, una epístola doctrinal, tiene mayor peso, por supuesto, tendría mayor texto que un texto cuyo asunto se menciona, por decirlo, por señalarlo de alguna manera, de pasada o de forma poética. Como tercer punto, pues, tratamos el tema del principio de la analogía de la fe. Y esta nos lleva nuevamente un poco atrás. Ya habíamos señalado que la Biblia se explica por sí misma. Textualmente habíamos dicho que el mejor, justamente habíamos dicho eso, sí, que la Biblia se explica por sí misma, que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma.
Pues bien, justamente basándonos en este principio, ese tercer punto de la analogía de la fe, esta establece que la Biblia es coherente. La Biblia es coherente y entonces, por lo tanto, los pasajes más difíciles deben tratarse, deben examinarse, deben, por supuesto, explicarse y entenderse a la luz de las enseñanzas más claras y, por supuesto, fundamentales de la escritura bíblica. Otro gran recurso del que podemos disponer para hacer una correcta interpretación o la más correcta posible interpretación de la escritura, de la Biblia, la representa el paralelismo bíblico. Y es que podemos decir que a diferencia de la poesía occidental que rima sonidos, la Biblia rima pensamientos repetidos, ampliados y contrastados con, digamos, con una idea, contrastado con una idea en dos o más líneas consecutivas. De hecho, es la base en la Biblia de la poesía hebrea. Así pues que esta consiste en la correspondencia de ideas en versos sucesivos, sin tener que, digamos que, sin usar la rima o la métrica de palabras. Así pues que la verdadera contradicción en este tema se presenta justamente, se encuentra o está en atribuir a Pablo esta hipótesis con relación a la supuesta, digamos, eliminación o anulación de la ley por la gracia. Y además incluso de involucrar al propio Jesús, de darle la autoría como el artífice de tal caso. Sobre todo cuando, además de lo que dice Jesús, ya lo mencionamos aperturando el estudio, sobre todo después de lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5 versos 17 al 20, no creo que sea necesario que lo repita. Entonces, además de eso, Jesús señala que haciendo un análisis de las palabras de Jesús, pareciera indicar que Jesús nos dice que si antes nos parecía que la ley era ruda, dura, difícil de cumplir, pues ahora simple y llanamente, a mi modo de ver, lo digo de forma, por supuesto, jocosa, irónica, pero más jocosa que irónica, ahora definitivamente nos la está presentando de una forma extremadamente exagerada, diría. Por decirlo de alguna manera, espero que estarme haciendo entender en el mejor sentido de la palabra. Bien, de hecho, quiero citar justamente a Mateo 5, capítulo 5, versos 21 y 22, cuando justamente, en palabras de Jesús,
escuchamos lo siguiente. Cito: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y el que y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, como vemos en este punto, ya no es necesario matar de manera literal y física a una persona. Ya no tengo que apuñalar a una persona o dispararle. De acuerdo a Jesús, solo tengo que decirle necio, fatuo y enojarme con él para entrar en la categoría de homicidio. De la misma manera sucede con el caso del adulterio. Ya no se necesita fornicar con una persona para entrar en esa categoría de adulterio. Basta simplemente someterlo al pensamiento, contemplar la idea para, por supuesto, afiliarme en ese club, en esa categoría. Como ejemplo traigo a Mateo, el mismo capítulo 5, versos 27 y 28, cuando, en palabras de Jesús, escuchamos: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De acuerdo a esto, como les decía, definitivamente no debe haber duda. Si la supuesta anulación de la ley y la venida de la gracia nos producía alivio, pues yo creo que en realidad no fue así. Sin duda, con Jesús se puso más difícil. ¿Qué piensa usted? Muchas gracias.